Buenos días, señores. Les saluda Jorge Escalante. Bueno, una vez más, para tener este encuentro técnico que siempre tenemos cada 15 días y donde tenemos pues la oportunidad de poder conversar de diferentes soluciones que podemos aplicar en la infraestructura vial. Esta semana vamos a conversar un poquito sobre lo que es el diseño y la aplicación de micropavimentos asfálticos en frío, una tecnología de conservación de pavimentos que se utiliza mucho en diversos países alrededor del mundo. Y obviamente aquí en el Perú tampoco somos ajenos a ello. Es una tecnología que lo venimos utilizando ya bastante, prácticamente en los últimos 10 años. Se podría decir ya que en el año 2010 se inició pues con las aplicaciones de micropavimento asfáltico en frío aquí en nuestro país. ¿Ok? Eh, bueno, dicho esto, vamos a entrar directo a lo que es el curso y vamos a entrar a conversar específicamente de qué trata tanto el diseño y los cuidados que se tiene que tener durante la aplicación de los micropavimentos asfálticos en frío. Cuando hablamos de micropavimento, en realidad este es un sistema que es la evolución del famoso Slurry-Seal. Muchos de ustedes seguramente están muy familiarizados con lo que es el Slurry-Seal. Aquí en Perú lo denominamos mucho el Slarry-Seal también. Es tema de, básicamente de cómo, de cómo decirlo. En otros países lo llaman también Slurry-Seal. Pero bueno, en realidad el micropavimento es una evolución del Slurry-Seal. ¿Por qué una evolución? Porque la tecnología del Slurry-Seal es una tecnología bastante antigua, que tiene mucho más de 40 años, en donde los materiales que se utilizaban pues eran piedra chancada, ojo, piedra chancada, 100% chancada, con ciertas características, emulsión de rotura lenta, en algunos casos emulsión de rotura controlada y en algunos casos podíamos utilizar polímeros o no. ¿Ok? Entonces, el micropavimento surge siendo una evolución de esto. ¿Por qué? Porque los Slurry-Seal demoraban para abrir al tráfico pues un periodo bastante considerable, a veces 4 horas, 5 horas, dependiendo de las condiciones climáticas, y eso implicaba grandes problemas a los usuarios, ya que el tener una carretera cerrada implica pues grandes pérdidas en costos, ¿no? Entonces, o grandes pérdidas económicas. Entonces, debido a eso es que la gente que trabaja en esto y en esto, quien jugó su papel importante fue ELISA, el International Slurry Surfacing Association. ELISA, a través de los fabricantes de emulsiones, a través de los aplicadores de Slurry empiezan a trabajar en este nuevo sistema. Y en este nuevo sistema, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es básicamente los agregados, es decir, se solicita características de mayor performance en los agregados, es decir, agregados de mejor calidad, mayor equivalente de arena, hay que tener un control más cuidadoso en la durabilidad, la abrasión, y el tema del azul de metileno en cuanto a la reactividad de los agregados, ¿no? Entonces, se requiere agregados de mejor calidad, se podría decir. Pese a que estos tienen que ser triturados, tienen que continuar siendo triturados como ya lo era en el Slurry-Seal, en el micropavimento, el estándar de calidad de los agregados es mucho mayor. Entonces, inclusive, de preferencia, se debe de trabajar con agregados triturados por chancadoras de impacto, es decir, agregados que sean de forma cúbica. Eso es importante y fundamental en estas aplicaciones de micropavimento. La calidad de los agregados, señores, es fundamental. Otra mejora que se tiene en el tema de los micropavimentos es con respecto a las emulsiones. Si bien es cierto que en el Slurry-Seal podíamos utilizar emulsiones, ya sea de rotura lenta o de rotura controlada, modificadas con polímero o sin modificarlas, en el caso de los micropavimentos, las emulsiones tienen que ser sí o sí de rotura controlada, ¿ok? Y modificadas con polímero. Inclusive la ISA A143, que es la guía para el diseño y aplicación de micropavimentos,
lo dice claramente que el contenido mínimo de polímero tiene que ser de 3%. ¿Ok? Entonces, bajo esas indicaciones de la guía, para los micropavimentos, tenemos que utilizar emulsiones de rotura controlada y modificadas con polímero con un porcentaje mínimo de polímero de 3%. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, el hecho de utilizar emulsiones de rotura controlada, señores, implica tener mayor adhesividad en el sistema agregado asfalto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las emulsiones de rotura controlada, por la característica química que estos tienen gran adhesividad con los agregados. Entonces, eso es fundamental para que el sistema pues sea también de un desempeño superior al Slurry-Seal. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos pues el tema del polímero que también incrementa el performance de la mezcla, ¿no? Entonces, todo esto hace posible que con estos materiales de muy buena calidad podamos tener un sistema en el cual podamos aperturar al tráfico en periodos de 1 hora, ¿no? Y dependiendo de las condiciones climáticas, pues si tengo una condición climática de bajo porcentaje de humedad, condición climática donde tengo bastante sol, puedo aperturar tranquilamente a los 50 minutos, 1 hora. Y si tengo condiciones climáticas adversas, pues de repente humedad altísima, tengo incluso no tengo presencia de sol en la zona de trabajo y cosas así, entonces de repente voy a aperturar el tráfico en 1 hora y media, entonces va variando, pero imagínense la diferencia que tenían entre abrir al tráfico entre 4 a 6 horas, ¿no? Que era lo normal, inclusive en algunos casos si habían condiciones climáticas extremas se iba hasta 8 horas, abrir al tráfico ahora de entre 1 hora a 1 hora y media, la diferencia es enorme, entonces con ello pues tiene un impacto muy grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de no impactar a los usuarios de la vía. Entonces es por ello que los micropavimentos toman fuerza en los últimos 30 años, se podría decir, en el mundo. Y hoy en día, pues si hablamos de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, en realidad todo lo que es Europa, el micropavimento es una de las tecnologías más utilizadas en el tema de conservación de pavimentos, ¿no? En nuestro país lo venimos utilizando todavía, se podría decir, no con la intensidad que deberíamos, porque todavía utilizamos mucho el Slurry-Seal. Yo creo que en nuestro país, en este tipo de aplicaciones de tratamiento superficial, utilizamos el Slurry-Seal en casi el 90% de los proyectos o 80% de los proyectos, y solo un 20% de los proyectos se realizan pues con estas aplicaciones de micropavimento, cuando en otros países en realidad el Slurry-Seal ya está casi a desaparecer, o sea, el porcentaje de Slurry-Seal que se utiliza es muy poco y lo que más se utiliza es el micropavimento. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué estamos acostumbrados a utilizar el Slurry-Seal? Es un tema básicamente de usos y costumbres. La gente quiere tener un sistema muy sencillo de manejar, muy manejable, y no está muy preocupado pues con el tema de las interferencias que causan los usuarios. Entonces, eso en nuestro país a veces no tiene un valor tan preponderante como sí lo tiene en otros países, y motivo por el cual la gente sigue utilizando el Slurry-Seal, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de cambiar nuestra perspectiva y de empezar a utilizar pues soluciones de mayor desempeño, soluciones que sean económicamente más rentables y que impacten lo menos posible al usuario. ¿Ok? Dentro de las técnicas que podemos utilizar con este tipo de tratamientos superficiales, como es el micropavimento, tenemos una serie de técnicas, ¿no?, de preservación de pavimentos. Entre ellos, el primero es el de regularización de pavimentos que puedan tener, pues, en algunos casos, desprendimientos o inclusive deformaciones de una severidad baja, ¿no? Es decir, deformaciones en el orden, pues, de 5 milímetros, 6 milímetros. Incluso en algunos casos se utiliza para hacer el llenado de zonas con presencia de deformaciones permanentes, ¿ok? Entonces, en esos casos se hace primero un llenado del ahuellamiento, de la deformación permanente, y posterior a ello se hace pues la aplicación del micropavimento como superficie de rodadura.
En estos casos muchas veces se tiene que aplicar pues una granulometría un poquito diferente, una granulometría un poco más gruesa para el llenado de ahuellamientos y posteriormente para ya la superficie de colocación de micropavimento empezamos a utilizar pues las granulometrías ya sea del tipo 3 o tipo 2. ¿Ok? También se utiliza esta tecnología para hacer recubrimientos de pavimentos que presentan niveles de fisuración normalmente bajos. ¿Por qué? Porque si tenemos niveles de fisuración bajos, inclusive un poquito hacia moderados, utilizando esta tecnología, pero con emulsiones altamente modificadas con polímero. Y cuando me refiero a emulsiones altamente modificadas con polímero, estamos hablando de emulsiones con contenidos de polímeros superiores al 7%. Entonces, este tipo de micropavimentos con emulsiones con altos contenidos de polímeros ayuda bastante a retardar la reflexión de las fisuras. ¿Ok? Algo muy interesante que hicimos aquí en el país fue un tramo de prueba hace 5 años sobre un pavimento que presentaba una base estabilizada con cemento, donde tenía un nivel de fisuración bastante severo, donde pusimos un tramo de prueba de un micropavimento altamente modificado con polímero. Por eso lo llamo como micro HIMA, de Highly Modified Asphalt. Entonces, este micro altamente modificado con polímero lo tuvimos monitorando por un periodo de casi 5 años. Y durante estos 5 años de monitoreo, los resultados fueron muy, muy buenos en el tema de reflexión de fisuras. Las fisuras empezaron prácticamente a reflejarse después del año 3, empezaron a salir, pero en una cantidad mucho menor a la que inclusive nosotros esperábamos. Entonces, en base a esas pruebas que hemos podido hacer en situaciones críticas, es que vamos desarrollando este tipo de tecnologías también en el Perú. En los Estados Unidos, esta tecnología de los micros con altos contenidos de polímero también tiene un nombre y se utiliza bastante y lo llaman a este tipo de emulsiones las emulsiones E-Flex. Y se utiliza justamente para vías de alto volumen de tráfico con el objetivo de ser altamente resistentes al tema del desprendimiento de los áridos y también altamente resistentes al tema de reflexión de fisuras, ¿no? Entonces, es algo que también se viene trabajando en los últimos años. Esta tecnología también podemos utilizarla como revestimiento final de pavimentos. ¿A qué me refiero cuando hablo de revestimiento final de pavimentos? Es decir, existen muchos pavimentos, pues, económicos donde no tenemos necesariamente una carpeta asfáltica o un tratamiento superficial, sino las tenemos que colocar básicamente sobre una base ya sea estabilizada, reciclada o de repente pues una base granular. Entonces, esta tecnología es muy utilizada también como revestimiento final en este tipo de pavimentos y lo aplicamos pues sobre bases previamente imprimadas, ¿no? Entonces, conforme podemos observar en las imágenes, aquí vemos el micropavimento utilizado en la conservación de carreteras. En este caso, si ustedes ven la imagen, esta es la carretera Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, donde el año pasado, por ejemplo, hicimos una aplicación de micropavimento, el cual está sometido pues a altos volúmenes de tráfico, conforme ustedes lo saben perfectamente. La carretera Panamericana Sur es una de las vías con altos índices o altos volúmenes de tráfico en el Perú, ¿no? Podemos aplicarlo también, como les decía, sobre revestimientos desgastados, conforme ustedes pueden observar en la imagen, pavimentos que tengan pues problemas de desprendimiento de los áridos, de los finos, que haya pues ya ciertos problemas de desgaste superficial, desprendimiento de las partículas más finas. Entonces, cuando ya el pavimento está en esta etapa y posterior a esto, pues se viene la falla o deterioro total de la carpeta asfáltica, podemos utilizar un micropavimento para poder incrementar el estándar de calidad e incrementar el tiempo de vida de este pavimento. ¿Ok? Como les decía, también podemos aplicarlo sobre pavimentos que presentan cierto nivel de fisuración, pero en este caso, como les digo, en este caso ya tenemos que utilizar un tipo de emulsiones altamente modificadas con polímero o de altas concentraciones de polímero. Y es importante también aquí recalcarles, señores,
lo que vamos a hacer es básicamente retardar las fisuras, más no vamos a eliminar el reflejo de las fisuras. No existe un sistema en el mundo que elimine la reflexión de fisuras. Inclusive los geosintéticos y todos esos elementos que utilizamos son elementos para retardar la reflexión de fisuras. En este caso también, utilizando micropavimentos altamente modificados con polímero, lo único que hacemos es retardar esta reflexión de fisuras y prolongar un poco más el tiempo de vida del pavimento. ¿Ok? Otra aplicación que podemos dar también con el micropavimento es como revestimiento de pavimentos pulidos, donde tengo pues bajo coeficiente de rugosidad y obviamente esto me implica pues un serio problema para la seguridad de los usuarios. Entonces ahí el micropavimento acaba siendo una solución muy eficiente para resolver este tipo de problemas. Y finalmente podemos dar el uso de revestimiento final sobre pavimentos, como les decía, ya sea sobre bases estabilizadas, como es el caso de esta imagen. Esta es la imagen del primer micropavimento que se realizó en el Perú. Lo digo primer micropavimento porque antiguamente, antes de este proyecto, yo sé que había otros proyectos que decían que era micropavimento, pero no se puede abrir pues un micropavimento después de 6 horas o 7 horas al tráfico, eso es un slurry seal. Entonces la gente a veces dice que está haciendo micropavimento cuando en realidad se está haciendo un slurry seal, ¿no? El micropavimento, señores, conforme ya les dije al inicio de este webinar, es pues utilizando emulsiones de rotura controlada. ¿Ok? Eso es fundamental y los tiempos de apertura al tráfico pues normalmente son alrededor de 1 hora y media que podemos abrir tranquilamente al tráfico. Entonces es fundamental saberlo. Entonces, esta es la imagen del primer micropavimento que se hizo en el Perú en el año 2010, ¿ok? A una altura de 4.200. En realidad, esta es la zona de Conococha para quienes conocen estas regiones, ¿no? Y también podemos utilizarlas, como les decía, sobre pavimentos económicos, es decir, sobre bases granulares. No necesariamente la base tiene que ser estabilizada. Mientras tengamos una estructura de pavimento que no tenga grandes deformaciones, podemos utilizar esto como superficie de rodadura para pavimentos económicos o para conservación de carreteras por niveles de servicio en zonas donde no se tiene pues grandes volúmenes de tráfico, sino bajos volúmenes, pero sobre bases granulares y en algunos casos sobre bases estabilizadas. ¿Ok? Este es otro tipo de revestimiento final que podemos dar. Esta es una combinación de dos sistemas, que es primeramente un tratamiento superficial simple, que en Perú lo conocemos mucho como monocapa, seguido de un micropavimento. Entonces, al formarse el sistema de ambos, lo denominamos como el Kepsil o el sello de cabo, ¿no? Este es un sistema de realidad que se origina en Sudáfrica y que se ha utilizado mucho, se utiliza mucho en Sudáfrica y que también aquí en el Perú hemos utilizado en algunas carreteras este tipo de soluciones. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el diseño del micropavimento, o sea, las consideraciones que debemos de tener o los cuidados que debemos de tener durante la fase de diseño. Conforme les decía, la guía tanto para el diseño como para la aplicación de micropavimento es la guía ISA A143. Eso es fundamental. O sea, requerimos en los diferentes ensayos que tenemos que hacer en la fase de diseño y los cuidados que se tiene que tener durante el proceso de aplicación. ¿Ok? Entonces, la guía acaba siendo bastante interesante, acaba siendo un instructivo, el cual podemos tomarlo como una línea base para nuestros procesos tanto de diseño como de aplicación de micropavimento. Es más, señores, recordemos que la entidad que rige el tema de diseño y aplicación de micropavimentos es el ISA. ¿Por qué? Porque todas las normas de diseño que tenemos para poder hacer la aplicación o el diseño de micropavimento son normas ISA, o sea, no estamos hablando de normas ASTM, no estamos hablando de normas AASHTO, estamos hablando de normas ISA, por eso son las famosas ISA TB100, ISA TB109, ISA TB144, en fin, toda la serie de ensayos, tanto para el diseño como también
los diferentes procedimientos, por ejemplo, durante el proceso de ejecución para determinación de tasas de aplicación y todo eso, está regido por lo que es la ISA. ¿Ok? Entonces es importante tomar en consideración de todas estas recomendaciones del ISA. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un diseño? Cuando hacemos un diseño, lo primero que tenemos que tener en consideración es los agregados. ¿Ok? Entonces, los agregados, conforme les dije, para micropavimentos existen algunos requerimientos mínimos de acuerdo a LISA. Y esos requerimientos son, pues, uno, que el agregado tiene que ser 100% triturado. Eso, señores, no se les olvide. El agregado tiene que ser 100% chancado. Inclusive, yo les diría que el agregado tiene que ser 100% chancado por chancadoras de impacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en una chancadora de impacto vamos a poder, pues, obtener arenas de buena calidad, arenas con formas cúbicas, ¿ok? Con una micro y macro textura adecuada. Lo que a veces no es posible conseguir en una chancadora del tipo cónico. ¿Por qué? Porque no podemos obtener, pues, esa cubicidad que sí la podemos obtener en una chancadora de impacto. ¿Ok? Entonces, esa es una recomendación básicamente. La guía no es que te diga que la tienes que hacer en una chancadora de impacto o en una chancadora de cono, no te lo hice, pero esta es una recomendación que se las doy por experiencia. Lo otro es que los equivalentes de arena de estos agregados como mínimo tengan que ser del 65%. Eso es fundamental, es decir, estamos trabajando con arenas, pues, libres de fracciones de arcilla, arenas limpias, ¿ok? Entonces tenemos que trabajar con agregados de muy buena calidad. La durabilidad, 15% como máximo, ¿ok? Y la resistencia a la abrasión, 30% como máximo, ¿ok? Y por otro lado, la guía de la ISA también nos dice que para estas aplicaciones de micropavimento podemos considerar dos tipos de granulometrías, la granulometría del tipo 2 y tipo 3, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes de repente dirán, oye, cuando vemos las especificaciones generales de carreteras encontramos incluso mayores usos granulométricos que lo que los recomienda ELISA. Inclusive las fracciones de agregados o los rangos de usos granulométricos en la CG 2013 tienen ciertas variaciones a lo de ELISA. La verdad, señores, para mí es una pena, sinceramente, que las especificaciones generales de carreteras, pues, sin tener un sustento o un fundamento científico o de investigación de muchos años, cambien las granulometrías o inclusive se atrevan a poner otros usos granulométricos. Yo creo que para poder hacer eso, uno tiene que tener muchos años de investigación y un sustento bastante fuerte para hacerlo. Si bien es cierto, la ISA 143 contempla básicamente estos dos tipos de usos granulométricos, el tipo 2 y el tipo 3, y con unos rangos en cada una de las mallas, es porque tiene un sustento de muchos años de investigación, de muchísimos años, y estamos hablando de alrededor de 40 años de trabajo en esto. Entonces, a veces, pues, nosotros en nuestro país simplemente decimos, oye, no, vamos a cambiar las granulometrías, vamos a cerrarlo un poco más el uso, porque creemos que lo que estamos haciendo es mejorar, es ser mucho más rigurosos y con eso vamos a mejorar las técnicas. Y no necesariamente va a ser así. Entonces, yo prefiero siempre basarme en las guías, en este caso de LISA, para poder hacer el diseño y la aplicación del micropavimento. ¿Ok? Entonces, eso, señores, es fundamental, es una recomendación que les doy, el tema de los agregados. Los agregados tienen que ser de excelente calidad, tienen que ser agregados 100% triturados y agregados con forma cúbica. ¿Ok? Conforme ustedes pueden verlo aquí en la imagen, en esta imagen ustedes pueden ver el proceso de trituración, todo a través de chancadora de impacto. Entonces, observamos, pues, agregados con formas cúbicas, ¿no? Agregados que tengan una granulometría adecuada y que cumplan los requerimientos de ISA. Por otro lado, también dentro de los materiales tenemos a las emulsiones asfálticas, y obviamente estos son también importantísimos, y dentro de las emulsiones asfálticas la ISA nos dice claramente que estos pueden ser modificadas con polímeros ya sean del tipo SBR o del tipo SBS, ¿ok? Y la guía ISA nos dice que el porcentaje mínimo de polímero debe ser del 3%. Ojo, estamos hablando de mínimo, no quiere decir que el porcentaje de polímero sea de 3%. Uno puede hacer un micropavimento con porcentajes de polímero, pues, del 4, 5,
¿no? O de repente un altamente modificado con porcentajes de 8 o 9% de polímero. Va a depender de qué es lo que estamos trabajando, pero el porcentaje mínimo para ser considerado para micropavimento es de 3% de polímero, ¿ok? Eso es fundamental. A su vez también la ISA contempla ciertas características en las emulsiones, ¿no? Ciertos requerimientos básicos en las emulsiones, conforme lo mostramos aquí en esta plantilla, y nos habla pues de las diferentes propiedades, y dentro de las emulsiones modificadas con polímero pues ya vamos a encontrar el parámetro de recuperación elástica, que es algo que también se toma en consideración. En algunos casos, por ejemplo, el tema de la ductilidad en emulsiones, no solamente se trabaja a 25 grados, si las aplicaciones a veces son en climas fríos, se trabaja también con ductilidades a 5 grados, ¿no? Entonces, ahí las normas también tienen sus particularidades al respecto. ¿Ok? Una vez que tengamos las características de los materiales, es decir, la emulsión asfáltica y los agregados, también hay que tener en consideración el uso de aditivos, ¿ok? Porque en el sistema de micropavimentos también se utilizan aditivos. ¿Aditivos para qué? En realidad es para controlar la rotura, normalmente para darle mayor trabajabilidad en la mezcla, el cual se utiliza pues en función a las condiciones climáticas que se presenten en la zona de proyecto. Es decir, a las horas que haya mayores temperaturas, va a ser necesario probablemente utilizar aditivos o variar los porcentajes de cemento, ¿ok? Entonces, existe siempre ese dicho que lo dice un gran amigo mío de Alemania, uno de los pioneros en aplicaciones de micropavimento, que tiene trabajando con micropavimento alrededor de 30 años, y él siempre me dice, no dejes que el micro juegue contigo, juega con el micro. Entonces lo que hay que hacer en el micropavimento es eso, cierto, hay que jugar con el micro, y jugar con el micro implica variar los porcentajes de cemento, variar los porcentajes de aditivo, ir variando los porcentajes de agua, dependiendo a cómo se te van dando las condiciones climáticas durante el proceso de aplicación. Esas son consideraciones que uno la va a ir cambiando de acuerdo a la experiencia durante el proceso de aplicación, para obtener pues los mejores resultados durante la aplicación del micropavimento. ¿Ok? Para la fase de diseño, señores, tenemos que hacer una serie de ensayos. Y esta serie de ensayos, para poder obtener el contenido óptimo de ligante asfáltico, como todo en obras de pavimentación, está regido básicamente por dos ensayos. Uno, el WTAT, que está en base a la norma ISA TB100, y el otro, el LWT, que está en base a la norma ISA TB109. ¿Qué es este WTAT? En realidad este WTAT es el ensayo de abrasión en húmedo, ¿ok? Y el LWT es el ensayo de rueda cargada. Con el ensayo del WTAT lo que vamos a determinar es el contenido mínimo de asfalto que debe de tener la mezcla de micropavimento. Y con el LWT lo que vamos a determinar es la cantidad máxima de asfalto que debería de tener esta mezcla. Y a través de la combinación de estos dos ensayos vamos a poder determinar el contenido óptimo de emulsión asfáltica. ¿Ok? Entonces, pero eso no termina ahí. Cuando se hacía aplicaciones de Slurry-Seal, o cuando se hacía diseños de Slurry-Seal, el Slurry-Seal sí terminaba ahí. En un Slurry-Seal uno hace los ensayos del WTAT y el LWT, y ahí acabó el ensayo. Determina el contenido óptimo de asfalto, determina sus cohesiones, y ahí acabó el diseño. Pero ya en el caso de un micropavimento, uno tiene que hacer un ensayo adicional, que es el ensayo de Schultz-Breuer and Rack. Y este ensayo de Schultz-Breuer and Rack es un ensayo bastante riguroso. Este ensayo se hace con base en la norma ISA TB 144, y en este ensayo el puntaje máximo que se puede alcanzar es de 12 puntos. Y el puntaje mínimo que necesitan para pasar este ensayo es de 11 puntos. En otras palabras, señores, eso siempre les digo a mis alumnos de la maestría, y les digo, es como que ustedes tuvieran un puntaje máximo para que pueden llegar en el curso, y el puntaje máximo es de 20, ¿ok? Pero para aprobar el curso, ustedes necesitan pues 18. Si no tienen 18, no aprueban el curso. Entonces la mayoría de los alumnos obviamente dice, claro, para tener un 18 tengo que ser un alumno excelente, extraordinariamente bueno. Eso justamente es lo que te mide este ensayo de Schultz-Breuer and Rack. El ensayo de Schultz-Breuer prácticamente
va a medir pues esa excelente compatibilidad que tienen que tener los agregados, es decir, la fracción final de los agregados, el polímero, ¿ok? Y la emulsión. Entonces, ahí es fundamental y este es el ensayo que define básicamente si la solución o el diseño que estamos haciendo es un micropavimento o simplemente pues se queda en un slurry seal, ¿ok? ¿Qué pasaría si hacemos un diseño de micropavimento y hemos pasado todas las fases, pero cuando llegamos a la fase del Schultz-Breuer, del Schultz-Breuer no pasa? Si no pasa, básicamente se queda como un slurry seal. No llegamos a más, se llega como un slurry seal y entonces muchos podemos decir, oye, pero estamos utilizando los agregados conforme lo pedía el requerimiento de micro, estamos utilizando la emulsión de rotura controlada, modificada con polímero y todos los requerimientos de micro. Sí, perfecto, pero no hemos pasado el ensayo de Schultz-Breuer. Y si no hemos pasado el ensayo de Schultz-Breuer, esto se queda básicamente como un slurry seal de apertura rápida al tráfico. ¿Ok? Entonces acaba volviéndose pues una solución intermedia entre lo que es un slurry y lo que es un micro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos estos ensayos, señores? Estos ensayos, conforme les dije, el primer ensayo es el ensayo de abrasión en húmedo. ¿Ok? El ensayo de abrasión en húmedo lo hacemos conforme lo dice la guía o la norma ISA TB100, donde vamos a determinar el desgaste por abrasión. Y aquí existen incluso dos tipos de ensayo. Uno, la pérdida por abrasión cuando hacemos los cuerpos de prueba sumergidos en 1 hora bajo agua y la pérdida por abrasión cuando hacemos de 6 días sumergido bajo agua. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar las dos metodologías o si queremos hacer un ensayo o un diseño bastante rápido, podemos utilizar la metodología de utilizar la de 1 hora sumergida bajo agua. Entonces, en este ensayo lo que vamos a determinar prácticamente es el contenido mínimo de asfalto que necesitamos en el sistema para que nuestras pérdidas por abrasión pues sean inferiores a los valores recomendados por la guía. ¿Ok? En este caso la guía lo que te recomienda es que la pérdida por abrasión máximo tiene que ser de 538 gramos por metro cuadrado. Obviamente, cuando hacemos un diseño, nosotros tenemos que tratar de estar pues, con pérdidas de abrasión lo mínimo posible, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Nunca estar muy cercano al máximo que nos da la guía. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Se hace primero un moldaje de los cuerpos de prueba, es decir, vamos a empezar a determinar para diferentes contenidos de emulsión asfáltica o diferentes contenidos de asfalto residual, como quieran llamarlo, vamos a determinar cuerpos de prueba. ¿Ok? Entonces empezamos a determinar esos cuerpos de prueba para los diferentes contenidos de emulsión que vamos a utilizar para determinar el diseño. Hacemos los cuerpos de prueba. Estos cuerpos de prueba son secados en el horno a 60 grados por un periodo de 16 horas. Después de ese periodo, estos son inmersos en agua por un periodo de 1 hora. ¿Ok? Como les decía, también ustedes pueden utilizar la metodología de sumergirlo en agua por 6 días. ¿Ok? La temperatura a la que se hace la inmersión en agua es de 25 grados, es importante ir haciendo ese control de la temperatura. Una vez que ustedes han tenido inmersos en agua el cuerpo de prueba, se pasa al equipo de abrasión en húmedo y se le coloca agua a una altura por encima del cuerpo de prueba de aproximadamente 1/4 de pulgada, o sea, estamos hablando de un poquito más de 6 milímetros, ¿ok? Entonces, una vez que lo sumergimos en agua, procedemos a hacer el ensayo de abrasión. Este ensayo, dependiendo del tipo de equipo que estemos utilizando, puede demorar unos 5 minutos o casi 7 minutos, depende del equipo que usamos. Normalmente, si usamos un equipo estándar de abrasión en húmedo, normalmente esto debería de demorar el tiempo de ensayo alrededor de 5 minutos, ¿ok? Es decir, 300 segundos. Una vez que tenemos una vez que vamos a hacer el ensayo, lo que vamos a tener, obviamente, debido a ese efecto de la abrasión en el equipo de abrasión en húmedo, vamos a tener una pérdida o un desprendimiento de la fracción fina de los áridos. Entonces, vamos a tener los resultados y esos resultados aparecen pues aquí en esta tabla de resultados, ¿no? Entonces, para los diferentes contenidos de emulsión asfáltica, en este caso 10.8, 12.8, 14.8 y 16.8, tenemos las pérdidas que hemos tenido por abrasión o el desgaste en gramos por metro cuadrado. Entonces ahí observamos para cada uno de los casos cuánto es la pérdida que hemos tenido después del ensayo.
y veíamos que la especificación nos limitaba máximo a 538 gramos por metro cuadrado. Entonces, con ello podemos verificar, por ejemplo, en este caso, que para todos los contenidos de emulsión asfáltica incluso estamos por debajo del requerimiento de la guía. ¿Ok? Conforme ya les manifesté, este ensayo lo único que nos va a determinar es el porcentaje mínimo de asfalto o el porcentaje mínimo de emulsión que requerimos en el sistema. No nos determina el porcentaje óptimo. Ojo, solo el porcentaje mínimo. ¿Ok? Posterior a ello, pasamos a hacer el ensayo de rueda cargada o el LWT, igual con base en la norma ISA TB 109. Y aquí en el ensayo lo que vamos a medir pues es la susceptibilidad a la exudación. Es decir, si ya tenemos exceso de asfalto en la mezcla. ¿Ok? Entonces, en el primer ensayo, en el WTAT, lo que determinábamos era lo mínimo de asfalto que necesitábamos, y en este otro lo que vamos a determinar es lo máximo de asfalto que necesitábamos, porque en el otro es lo mínimo para evitar problemas de desprendimiento y en este caso es lo máximo para evitar problemas de exudación. ¿Ok? Para este ensayo también la guía nos pone como un máximo de adhesión de arena, en este caso una cantidad de 538 gramos por metro cuadrado, similar al otro valor, ¿verdad? Entonces, y a través de la combinación de resultados de este ensayo de WTAT y de LWT y el WTAT, vamos a poder determinar pues nuestro contenido óptimo de asfalto. ¿Ok? Para ello, lo mismo, hacemos el moldaje de los cuerpos de prueba a los diferentes contenidos de emulsión o asfalto residual. Posterior a ello, vamos a tener que secarlos, esos cuerpos de prueba, igual que en el caso del ensayo de abrasión en húmedo. Vamos a secarlos por un periodo mínimo de 16 horas a 60 grados, y luego de ello vamos a dejarlos enfriar y posteriormente vamos a pasarlos al ensayo de rueda cargada y vamos a aplicarle 1000 ciclos de aplicación de carga. Después de esos 1000 ciclos de aplicación de carga, uno tiene que medir también si el cuerpo de prueba ha sufrido deformación y en qué porcentaje, porque para el caso del micropavimento es importante tener en consideración que máximo podemos tener un 5% de deformación o desplazamiento lateral. Entonces, eso también es riguroso, porque imagínense, estamos hablando de un ancho bastante pequeño, entonces 5% de este ancho es una cantidad bastante pequeña, y si tenemos mayor al 5% de desplazamiento lateral, simplemente no pasó el ensayo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ello. Entonces, esto es importante, el tema del desplazamiento lateral, y luego verificar pues cómo quedaron los cuerpos de prueba, ¿no? Una vez que pasaron los 1000 ciclos y hemos medido el desplazamiento lateral en los cuerpos de prueba, procedemos a la segunda fase del ensayo del LWT, que consiste en colocarle una arena de Ottawa, ¿ok? Y someterle pues al ensayo durante 100 ciclos adicionales, donde vamos a verificar pues la adhesión de la arena. Entonces, después de 100 ciclos de pasada de la rueda, lo que vamos a hacer es verificar el peso. Teníamos el peso antes de y ahora tenemos el peso después del ensayo con arena. Entonces vamos a poder verificar cuánto hubo de adhesión de arena en cada uno de los cuerpos de prueba. Entonces podemos determinar, por ejemplo, para los diferentes porcentajes de emulsión, cuánto fue la absorción de arena o cuánto fue la cantidad de adhesión de arena al cuerpo de prueba durante la ejecución de ensayo. Y aquí tenemos, por ejemplo, que a mayor porcentaje de emulsión asfáltica, obviamente va a haber mayor cantidad de adhesión de la arena, ¿no? O mayor absorción de arena. Entonces, la especificación igual nos dice que máximo debe ser de 538 gramos por metro cuadrado, y aquí observamos que en todos los casos, por ejemplo, estamos por debajo de ese requerimiento de la guía. ¿Ok? Entonces, con estos ensayos, tanto de abrasión en húmedo como de rueda cargada, prácticamente tenemos el valor mínimo que requerimos en temas de asfalto para no tener problemas de desprendimientos por efecto de la abrasión, y el valor máximo de asfalto para no tener problemas de exudación por efecto del exceso de asfalto, ¿no? Entonces, aquí existen diversos criterios de diseñadores. Algunos diseñadores utilizan como para determinar el contenido óptimo de asfalto la intersección de las curvas, es decir, la curva que uno obtiene a través del ensayo de abrasión en húmedo
y la curva de la rueda cargada. Entonces, muchos diseñadores escogen el punto donde se cruzan estas curvas, ¿ok? Pero existen muchos otros diseñadores que lo que hacen es utilizar un promedio entre los extremos, o sea, es decir, los límites o el porcentaje mínimo de asfalto para no tener problemas por abrasión y el porcentaje máximo de asfalto para no tener problemas de exudación. Entonces determinan el promedio de ello y sacan el valor intermedio. Entonces existen diversos criterios de diseñadores y cada uno de ellos obviamente da su sustento, ¿no? Un criterio que se utiliza mucho, por ejemplo, en Brasil, principalmente en Latinoamérica, se utiliza también en muchos estados de los Estados Unidos y lo utilizamos particularmente nosotros, es el criterio de trabajar con el promedio, de manera que trabajamos con un valor que no nos tire mucho hacia el lado de atender mucho el tema de la abrasión, ni tampoco simplemente atender mucho el tema de la adhesión. Entonces, trabajar en un rango intermedio y trabajar pues con un porcentaje promedio, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros determinamos pues el contenido de emulsión asfáltica. Existen ciertos rangos. Aquí, por ejemplo, el contenido óptimo de emulsión nos dio 12.4%, que es el equivalente pues al 7.8% de asfalto residual. Sabemos que en una emulsión de rotura controlada, mínimo el 62% es asfalto, ¿no? Mínimo. Entonces, tenemos el contenido óptimo de asfalto en 12.4, el contenido óptimo de asfalto residual en 7.8 y hay un rango de variación en el caso de la emulsión, que en este caso varía de 11.6 hasta 13.2. ¿Qué quiere decir? Que el contenido de asfalto residual está variando desde 7.3 hasta 8.3. ¿Ok? Estos rangos de variación en el contenido de asfalto y emulsión asfáltica, también hay países que determinan diferentes rangos. La guía ISA también te contempla ciertos rangos, pero hay países que son mucho más estrictos o hay países que básicamente se adecúan a las recomendaciones de la guía. Si estuviésemos haciendo un diseño de Slurry-Seal, el diseño terminaría ahí. Y básicamente haríamos los ensayos de cohesión y ahí terminaría. Pero como estamos haciendo un diseño de micro, en el micro tenemos que hacer no solamente el ensayo de abrasión en húmedo y de rueda cargada, sino tenemos que hacer el ensayo de Schulz-Brauer. Entonces, lo que hacemos posterior a esto es primero determinar el ensayo de cohesión o los tiempos de cohesión, que lo que nos va a determinar son los tiempos de rotura y de cura de la mezcla. Entonces, el ensayo de cohesión igual lo hacemos en base a la norma ISA TB 139 y en este ensayo de cohesión lo que vamos a medir es los tiempos en los cuales la mezcla de micropavimento va a cohesionar. Y lo que la norma nos dice es que en 30 minutos esto debería de tener, para ser clasificado como micro, debería tener una cohesión de 12 kilogramos por centímetro, ¿ok? Que es la cohesión en la rotura, y en 60 minutos deberíamos de estar con una cohesión de 21 kilogramos por centímetro, que es la cohesión para liberar al tráfico. Por eso es que son los requerimientos para micro. Entonces, lo que hacemos básicamente aquí es hacer los cuerpos de prueba bastante pequeñitos, como si fuesen unas pizzas pequeñitas, como ustedes pueden observarlo aquí en el gráfico, dejarlos curar, y después de ese tiempo de media hora, después de haber moldado el cuerpo de prueba y después de una hora de haber moldado el cuerpo de prueba, ya someterlo al ensayo de cohesión. Entonces, son tiempos en realidad bastante cortísimos. Vamos a hacer el cuerpo de prueba e inmediatamente a los 30 minutos ya vamos a verificar la cohesión y en el otro caso a los 60 minutos, ¿no? Entonces, los resultados que vamos a ir obteniendo, por ejemplo, en este caso de esta corrida de diseño, hemos hecho incluso cuerpos de prueba a 30, 60 y uno a 120. Entonces, los resultados en la cohesión fueron en este caso de 19, 22 y 24. El requerimiento de la norma nos pedía que en 30 minutos debía ser 12 y en 60, 21. En este caso, en 30 minutos ya estamos con 19, mucho mayor al 12. Y en 60 minutos estamos con 22, también mayor al 21 para la apertura al tráfico. Por lo tanto, está cumpliendo perfectamente el requerimiento necesario para hacer un micropavimento. ¿Ok? Y posterior al tema del ensayo de cohesión, pasamos a este ensayo que para mí es el ensayo fundamental, es el ensayo
que define si es un micropavimento o no es un micropavimento o simplemente se queda en un slurry seal. Entonces hacemos el ensayo de Scholz, Breuer and Rack en base también a la norma ISA TB 144. Como ustedes pueden ver, todas las normas que utilizamos para hacer el diseño son ISA. Entonces, señores, no estamos hablando de normativa ASTM, no estamos hablando de normativa AASHTO, estamos hablando de normativa ISA, ¿ok? Entonces, a veces, por eso es que yo siempre digo, a veces el tema de cambiarlo, las granulometrías, cambiar ciertas cosas, no sé si tiene mucho sentido. Pero, en fin, todo lo que tenemos que ceñirnos es a ISA. Y la ISA y este ensayo lo que nos va a determinar es la compatibilidad entre el agregado fino, ¿ok? El látex, es decir, el polímero y la emulsión, ¿ok? Y conforme ya les dije, pues el rango de evaluación es bastante cerrado. ¿Por qué? Porque prácticamente el puntaje máximo que podemos obtener en este ensayo es de 12 puntos y el puntaje mínimo es de 11 puntos. ¿Ok? Para hacer este ensayo necesitamos este equipo, primeramente este equipo para poder compactar los cuerpos de prueba, que son unas pastillas bastante pequeñas, ¿ok? Necesitamos el equipo para realizar el ensayo de abrasión en húmedo y luego el ensayo de hervido o el ANRAC, ¿no? Entonces lo que hacemos primero es fabricar las pastillas. Fabricamos las pastillas, para ello hacemos una mezcla de la fracción fina del agregado, es decir, el pasante en la malla número 10, y con ese pasante en la malla 10 inclusive existe una metodología en donde hay que ir seleccionando porcentajes de agregado en función a pasantes y retenidos en cada una de estas mallas, hasta la malla 200. Entonces, con esos agregados se hace una mezcla con un porcentaje de asfalto residual de alrededor 8.1%, y luego de hacer esa mezcla, se deja curar esa mezcla, y posterior a ello se hacen las pastillas, ¿ok? Se hacen las pastillas, y después de hacer esas pastillas, uno lo que tiene que hacer es pesarlas. Uno las pesa las pastillas, y después de pesar las pastillas tiene el peso seco, y estas pastillas luego son sumergidas en agua por un periodo de tiempo de 6 días. Después de 6 días de sumergido en agua, se saca del agua, se le seca superficialmente y se obtiene pues un peso húmedo de donde vamos a poder obtener la cantidad de absorción de agua que tuvieron las pastillas. Posterior a ello, después de pesarlas, se procede a colocarlas en cada uno de estos tubos, donde colocamos una cantidad de agua de acuerdo a lo que nos dice la norma, y empezamos a hacer el ensayo de abrasión. El ensayo de abrasión es un ensayo de 3.600 ciclos, ¿ok? Un ensayo que demora 3 horas, es bastante riguroso, en donde vamos a ver pues si las pastillas van a tener grandes pérdidas. Entonces vamos a verificar la adhesión que tienen estas pastillas, ¿ok? Y después de hacer el ensayo de abrasión, lo que vamos a hacer es pasar a sacarlas, secarlas igual superficialmente y pesarlas. Entonces aquí observamos, por ejemplo, las pastillas, cómo salieron después del ensayo de abrasión. Es similar a un ensayo, no recuerdo el nombre, este ensayo que hacemos en mezclas asfálticas en caliente, pero después de la abrasión lo que pasamos es a verificar pues si hubo alguna pérdida de la fracción de agregados, ¿no? En este caso. Entonces lo que hacemos es pesarlas estos agregados, ¿ok? Perdón, pesarlas estos cuerpos de prueba o estas pastillas, y vamos a determinar cuánto hubo de pérdida después de estos 3.600 ciclos de abrasión, ¿ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, los cuerpos de prueba que están pues en todos los casos enteritos. Ha habido un tema de un achatamiento en los bordes, que es algo natural del proceso de abrasión, y posterior a ello se pesa. Posterior al pesado, lo que hacemos es pasar a la siguiente fase, que es el ANRAC. ¿El ANRAC en qué consiste? En hacer un hervido por un periodo de 30 minutos. Entonces comenzamos a hervir las pastillas por un periodo de 30 minutos. Entonces imagínense, hervirlos por 30 minutos es una condición extremadamente severa, porque en realidad en una carretera pues jamás de los jamases esto va a estar sometido a agua hervida, ¿no? Entonces, esta es una condición en donde vamos a simular, pues, las condiciones de adhesión bastante extremas. Entonces, después de hacer este ensayo que se denomina el ANRAC o el hervido de 30 minutos,
lo que pasamos es a sacar la pastilla y estas pastillas igual son secadas superficialmente y luego son pesadas también. ¿Para qué? Para verificar cuánto hubo de pérdida o desprendimiento de áridos o de la fracción fina durante este proceso de hervido. ¿Ok? Entonces, conforme ustedes ven, el ensayo acaba siendo bastante riguroso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes grados de ensayo. Estos son calificaciones en realidad que se le den el ensayo y los puntajes. La calificación o el grado A, B, C, D, ¿no? Y este ya es el 0, obviamente, igual los puntajes que va de 4, 3, 2, 1. Entonces, y lo que nos dice en estos factores de calificación es que si la pérdida por la abrasión en gramos varía de 0 a 0.7 gramos, yo voy a tener un puntaje de 4 o una calificación del grado A. Pero ¿qué pasa si mi pérdida en el ensayo de abrasión, después del ensayo de abrasión, acaba siendo de 0.7 a 1 gramo? Imagínense, señores, 0.7 gramos. O sea, es extremadamente poquitito. O sea, basta que se salieron un par de arenillas y ya podrías pasar de tener un puntaje de 4 o de tener una calificación de A tener un puntaje de 3 o una calificación de B. Entonces, imagínense, y si ya tienen una pérdida de más de 1 gramo, ya pasan a tener un puntaje de C. Y si tienen un puntaje de C, literalmente ya están jalados. Literalmente esto no pasa más. Porque el ensayo solamente te da la opción de tener un puntaje de 3 en una de las calificaciones de las 3, que son la abrasión, la adhesión y la integridad. Entonces, ¿por qué? Porque el puntaje máximo es estos 3 ensayos, que es puntaje máximo por 4, que es 12, y el puntaje mínimo es 11. Entonces, solamente puedo tener un 3. Entonces, imagínense, la pérdida por la abrasión tiene que ser extremadamente mínima o casi nada. ¿Ok? Después tenemos que el ensayo de el famoso ANRAC, que es la ebullición o el hervido en agua por 30 minutos. Y después de eso, obviamente tenemos que tener, después de ese hervido, tenemos que tener una integridad que tiene que estar pues entre el 90 al 100%. Si mi cuerpo de prueba está íntegro entre el 90 al 100%, eso quiere decir que puedo tener pues una nota, un puntaje de 4 o un grado de ensayo de A. Si mi porcentaje de integridad está entre el 75 al 90%, entonces ya tengo un puntaje de 3 o una nota de B. ¿Ok? Y lo mismo se hace para la adhesión. En la adhesión es verificar pues el porcentaje de recubrimiento y se va verificando en los mismos rangos. Entonces, siempre el tema de hervirlo en agua lo que va a generar es también desprendimiento. Recordemos que con el hervido de agua también verificábamos siempre el tema de la adhesividad entre el agregado y el ligante asfáltico. Entonces, es un ensayo muy riguroso en el cual vamos a verificar esas propiedades. Conforme les decía, en base a los resultados vamos a determinar pues el puntaje que van a obtener en cada uno de estos parámetros, la de abrasión, adhesión e integridad, y vamos a determinar también el grado, ¿no? Como les decía, el puntaje total es de 12 puntos y el mínimo de acuerdo a especificación es de 11 puntos. En este caso, por ejemplo, los resultados que nosotros obtuvimos para este ensayo fueron en todos los casos, aquí la pérdida por abrasión fue de 0.18 gramos, o sea, es decir, mucho menos de 0.7, o sea, 0.18 gramos, señores, es extremadamente pequeñito, o sea, casi nada, una fracción de arena probablemente. En la adhesión y en la integridad estábamos en la integridad con 98.44% íntegro el cuerpo de prueba, o sea, lo que se perdió, o sea, fue ¿cuánto? Estamos hablando de 1.56%, o sea, casi nada, 1.56% puede ser una arena. Y en la adhesión igual el 99.12% de recubrimiento después de la ebullición, ¿no? Entonces, a través de estos 3 ensayos vamos a determinar el puntaje. En este caso, el puntaje fue de 12 puntos. ¿Ok? Entonces, una vez que pasamos, señores, el ensayo de Scholz, Breuer and Rack, es donde podemos decir, oye, realmente tenemos un micropavimento. Si no pasamos el ensayo de Scholz, Breuer and Rack, básicamente lo que tenemos es un esfluorescente. Eso lo repito, creo, por tercera o cuarta vez, pero es fundamental indicarles eso. Si no hacemos este ensayo, lo que estamos haciendo es un esfluor. ¿Ok? Entonces, eso es importante y fundamental hacer este ensayo para aplicaciones del tipo de micropavimento. Si pasamos todos estos ensayos y hemos verificado que cumplimos todas estas propiedades, ya llegamos al final de nuestro diseño, entonces pasamos a lo que es la aplicación.
La aplicación de este tipo de soluciones la hacemos a través del uso de camiones micropavimentadores que pueden ser de aplicación discontinua como estos que ustedes ven en la imagen o de aplicación continua. Existen otro tipo de camiones que hacen una aplicación continua con equipo satélite, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de los dos. La aplicación, básicamente, los camiones micropavimentadores, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, lo primero que se tiene que hacer es la calibración del camión micropavimentador. ¿En qué consiste esa calibración? En verificar, pues, que efectivamente los porcentajes de emulsión o asfalto residual que hemos determinado en la fase de diseño a través de todos estos ensayos realmente se cumplan en el momento de la aplicación. Entonces, uno determina aquí la cantidad de agregado y uno va a determinar el porcentaje de asfalto residual o de emulsión que vamos a utilizar, va a determinar el porcentaje de filler, en este caso normalmente de cemento, va a determinar el porcentaje de agua, ¿ok? Y los porcentajes de aditivo que vamos a utilizar de acuerdo a lo que hemos determinado en la etapa de diseño. Conforme les comenté, durante el proceso de aplicación, probablemente ustedes van a encontrar variabilidad en el porcentaje de agua, el porcentaje de filler, en este caso puede ser el cemento, el que más se utiliza aquí en Perú es cemento, podrían utilizar también cal, cualquiera de los dos, y el porcentaje de aditivo. ¿Por qué? Porque el aditivo va a ir variando dependiendo de las condiciones climáticas de la zona de proyecto, es decir, en las horas que haya temperaturas más bajas probablemente no necesiten aditivo o la cantidad de aditivo que requieran sea pequeña. Y a medida de que la temperatura va incrementándose, es decir, vamos teniendo mayores temperaturas, mayor calor, probablemente la cantidad de aditivo va a ir subiendo un poquito. ¿Ok? Entonces, y el cemento también pueden ir jugando ustedes en función a qué? En función a la cohesión que quieren obtener de la mezcla. Si ustedes están trabajando en unas condiciones climáticas donde necesitan una cohesión bastante rápida, ustedes van a tener que ir incrementando un poquito el cemento. ¿Ok? Pero si necesitan bajar esa cohesión muy rápida de la mezcla, ustedes también pueden ir bajando el poquito de cemento. Por eso les decía, ustedes tienen que ir jugando durante el proceso de aplicación y los porcentajes de aditivo, los porcentajes de cemento y los porcentajes de agua van variando en función a las condiciones climáticas y a las condiciones de aplicación que se tienen ahora. ¿Ok? Esta es una aplicación, por ejemplo, en zona de altura, en una zona superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, conforme ustedes pueden observar, entonces una zona bastante fría. Inclusive la guía ISA A143 nos dice que los micropavimentos ni los slurry seal se deberían de aplicar en condiciones de temperatura que a las 24 horas vamos a tener temperaturas por debajo de 0 grados, pero ha habido muchas experiencias, no solamente aquí en el Perú, sino en otros países, en donde se han aplicado los micropavimentos bajo esas condiciones, pero haciendo una compactación con un rodillo neumático se supera ese problema. Entonces podemos hacer tranquilamente aplicaciones de micropavimento en zonas bastante frías, ¿ok? Pero bajo la condicionante de que tenemos que tener un rodillo liso. ¿Para qué? Para poder hacer una compactación después de haber concluido la aplicación y extraer todo el agua de la mezcla y evitar pues problemas de deslaminación o problemas de fisuramiento del micropavimento que pueda ocasionarse debido a que el agua quede atrapada en la mezcla y que al ser sometida a esta mezcla a temperaturas por debajo de 0 grados se genera el congelamiento generando estos problemas de delaminación o fisuramiento de toda la aplicación de micropavimento. Entonces, señores, eso es fundamental. En zonas de altura, ustedes tienen que utilizar sí o sí un rodillo neumático. Si están trabajando en otras condiciones climáticas, podrían prescindir el uso de rodillo, ¿ok? Sin embargo, yo la verdad, particularmente yo recomiendo el uso de los rodillos neumáticos en las aplicaciones de micropavimento. Acaban teniendo un efecto muy beneficioso en el tema del proceso de curado, inclusive en el proceso de la textura de la aplicación de micropavimento. Entonces, en otras palabras, lo que les digo, es muy beneficioso el uso de rodillo neumático. Aquí tenemos, por ejemplo, esta aplicación en zona de altura después de haber pasado de rodillo y vemos pues la textura bastante buena después de haber sido aplicado y antes de ser sometido al tráfico. Y esta es una aplicación de micropavimento después de 4 años de estar sometido al tráfico. El periodo de diseño
del que habíamos hecho este micropavimento era de 4 años, y a los 4 años fuimos a hacer una evaluación en donde encontramos el micropavimento en perfectas condiciones, sin ningún problema, y había atendido todas las condiciones de diseño, y este micropavimento inclusive, hasta hoy en día sé que muchos sectores de este micropavimento están trabajando, y que este año está haciéndose pues el tema de la conservación de este tramo de carretera realizado en el año 2010. Entonces, lo cual muestra el gran desempeño que tienen este tipo de soluciones, ¿no? Este es igual una foto tomada después de 4 años en servicio. Entonces, ustedes pueden observar el micropavimento en perfecto estado, en condiciones climáticas bastante severas, es decir, radiaciones UV muy elevadas, frío bastante elevado, y observamos el micropavimento trabajando perfectamente. Esta es otra aplicación del tipo Kepsil, donde observamos igual la textura del micropavimento, la rugosidad, que tiene que ser pues muy buena, que es importante el tema de la rugosidad. Aquí igual vemos la aplicación ya después de 1 hora. Esta es otra aplicación en zona de selva, en condiciones climáticas bastante calurosas. ¿Ok? Este es igual un micropavimento encima de un tratamiento superficial. Entonces, en zonas muy calurosas, conforme les decía, también hay que tener cuidado con el tema del uso del aditivo. Entonces, en ciertas horas, a veces es necesario el uso del aditivo, y en ciertas horas uno puede ir variando el porcentaje de cemento en la mezcla, y también el porcentaje de aditivo, ¿no? Entonces, es importante ir variando esto en función a las condiciones climáticas de la zona de proyecto. Okay. Esta es la aplicación también en zona de selva. Aquí ya vemos el micropavimento concluido a juntas, y aquí ya después de su proceso de cura sometido al tráfico, ¿no? Antes de entrar con la fase de pintura o señalización. Ok, este es otro micropavimento en la Panamericana Sur, una aplicación de micropavimento. Esta se realizó en 2 capas, una de 7 milímetros de espesor y la otra de 8 milímetros de espesor. Normalmente las aplicaciones de micropavimento se realizan así en espesores bastante delgados. ¿Por qué? Porque si realizamos en espesores muy gruesos podemos tener problemas de decantación de los agregados gruesos. Recordemos que el micropavimento es una mezcla fluida, entonces es una mezcla casi líquida, se podría decir, con una cierta consistencia, pero esto puede hacer que se genere pues algún problema de decantación de los gruesos. Entonces es importante tener cuidado en el tema de los espesores, y eso también son recomendaciones que nos da la ISA, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, igual la textura de micropavimento lograda en esta aplicación, una textura bastante buena, bastante rugosa, el cual después, pues, con el pasar del tránsito también acaba esta textura bajando la rugosidad y acaba haciéndose menos rugosa. Por eso es importante decirles esto, o sea, los espesores hay que controlarlos principalmente en zonas con tráfico muy pesado. ¿Por qué? Porque si tenemos espesores muy gruesos en zonas con tráfico muy pesado, lo que puede pasar es que estas texturas después se alicen por efecto de la acción del tráfico. Entonces es importante tener mucho cuidado en ello. ¿Ok? Este es el micropavimento después de 1 mes de colocado y sometido al tráfico. Importante durante la aplicación de micropavimento, señores, ir haciendo un estricto control de calidad, en el tema de contenidos de asfalto, un estricto control de calidad en la granulometría para garantizar la textura, la rugosidad y la calidad de la aplicación de la mezcla. Ok, es fundamental también estar haciendo todos los ensayos de caracterización de los agregados de manera continua, si es posible diario, de acuerdo a las frecuencias establecidas en nuestra norma, para poder garantizar pues la calidad de la aplicación del micropavimento. ¿Ok? Muchísimas gracias.